Eh, Hoy vamos a estar tratando lo que son tendencias del e-commerce en Argentina. Bueno, como bien dijo Andrés, mi nombre es Ignacio Full, yo soy Sales Manager para Comscore. Para los que no conozcan a la empresa, Comscore es una empresa multinacional con presencia en 45 mercados. Nos dedicamos a la investigación de mercados y a la medición de audiencias digitales. Trabajamos tanto con medios como con agencias o anunciantes para poder brindarles métricas confiables a la hora de tomar decisiones estratégicas. Para la agenda de hoy, lo primero que vamos a hacer es observar un poco lo que es el mercado global de e-commerce, ¿sí? Para tener un contexto global, vamos a ver un par de números, nada muy extenso. Después vamos a hacer un poco de zoom en Argentina, ¿sí? Y por último vamos a ver un poco lo que es el impacto del COVID-19 en redes sociales, tanto en la región como en Argentina. Y después vamos a estar disponibles, si lo prefieren, para algún Q&A o alguna pregunta que haya quedado. Ok, mercados globales. Para hacer una idea, hoy en día a nivel global, Argentina, de cada 100 minutos que se pasan en línea, casi 8 se pasan en algún sitio de retail. Por lejos, somos el país que mayor engagement tiene, contado como minutos, dentro de su navegación total. Para hacer una idea, bueno, ahí lo están viendo, México está en 1,5, Brasil en 2,9, Estados Unidos en 5, ¿sí? La realidad es que el porcentaje de minutos de la categoría retail versus el universo total es altísimo, ¿sí? Somos un país que vitrinea mucho, si se le podría decir de alguna manera, y crecimos mucho en lo que va del año, ¿sí? Acá lo que estamos viendo en este slide es básicamente los minutos consumidos de enero a mayo 2019 versus los minutos consumidos de enero a mayo 2020. Para hacer una idea, Estados Unidos creció un 23%, Brasil decreció, o sea, se encogió casi un 5%, nosotros crecimos un 38% en la categoría, ¿sí? La realidad es que estamos creciendo muchísimo todo lo que es retail, y si ustedes ven, no es que estamos hablando de COVID, porque la realidad es que estamos considerando enero, febrero también, y todo el principio de marzo también. Entonces, es una tendencia que me parece que va más allá. De hecho, lo que vamos a ver posterior a esto, más allá de que vamos a ver quiénes son los players principales, ¿sí? De hecho, a nivel global, Amazon es el líder indiscutido de todo lo que es el e-commerce, excepto en la región de Latam, donde tenemos a Americana con B2W, en Brasil, que obviamente le sigue Mercado Libre muy de cerca, y en Argentina y México, donde Brasil es el líder, Argentina y México, donde Mercado Libre es el líder indiscutido en todo lo que es e-commerce. Ahora, si hacemos un zoom in en lo que es Argentina, vamos a poder ver que retail es la sexta categoría en cuestión de alcance. Para que tengan un poco de contexto, nosotros a nivel país somos aproximadamente 33.3 millones de argentinos conectados a Internet. Y obviamente la categoría más con mayor alcance o con mayor penetración es News and Information hoy en día. Tiene 32 millones de personas leyendo sitios de noticias e información a nivel país. Retail está en el sexto lugar con 28.600.000 personas, ¿sí? Pues a eso le tenemos que, a los números que están viendo ahí le tenemos que agregar los 3 ceros que están arriba. Y realmente lo más destacado de esto es que year over year, o sea, año a año, mayo a mayo, creció casi un 8% en alcance, ¿sí? Y ese crecimiento es casi en su totalidad mobile. Eso es lo más destacable. De hecho, para ahondar un poco más en esto, vamos a ver un poco la tendencia de la categoría. Si ustedes ven, en mayo 2019 estábamos en 26.370.000 personas conectadas, entrando a algún sitio de retail. Para mayo 2020 tenemos 28.620.000 personas, ¿sí? Pero no solo eso es destacable, sino el hecho de que tengan en cuenta que pasamos de más o menos 400 minutos
de promedio por visitante por mes a casi 516. Para hacer una idea, 516 minutos son aproximadamente 8 horas y media al mes. Nos pasamos en algún sitio de retail. Y no siendo este ni siquiera el pico, pues si tomamos enero, que fue el pico para esto, son 582 minutos, que son más o menos 9 horas, casi 10 horas conectados a sitios de retail. Realmente no solo es una categoría que tiene una penetración súper importante, sino que tiene un engagement súper importante, ¿sí? De hecho, bueno, ahí marcamos 2 hitos que se dieron a lo largo del 2019, para que vean que también obviamente este tipo de métricas o este tipo de eventos afectan a todo lo que es el comportamiento. Ahora, si nos fijamos un poco más, nosotros dentro de Comscore tenemos la categoría Retail, pero dentro de la categoría Retail tenemos una subcategorización, ¿sí? Que va desde Consumer Electronics, Computer Software, ropa, supermercados, libros, hardware, salud, home furnishing, ¿sí? Este es un cuadro muy interesante que, de hecho, yo no lo podría hacer. Agradezco al equipo de marketing que pueda meter tanta información en un solo cuadro. Si ustedes ven acá, vamos a ver 3 puntos importantes, ¿sí? Primero, con las flechas naranjas, nos está marcando las subcategorías que tuvieron mayor crecimiento año a año, ¿sí? Acá obviamente estamos viendo de vuelta mayo, para tomar en consideración. Y si ustedes ven, por ejemplo, lo que es supermercados creció un 76%, lo que es salud creció casi un 64%, y todo lo que es home furnishing, que sería todo lo que es sitios de amoblamiento para el hogar, creció casi un 45%. Pero no solo eso, podemos ver en azul el el promedio de minutos por visitante, ¿sí? Y ustedes se recuerdan, estábamos hablando de 10 horas en la categoría retail en general. Acá, por ejemplo, todo lo que es computer software tenemos 24 minutos al mes, todo lo que es ropa 15 minutos al mes, y todo lo que es supermercados 20 minutos al mes. Obviamente esto es un promedio a lo largo de todo el mes, ¿sí? Ahora, vamos a saltar un poco al tema supermercados. A nosotros nos parece súper relevante porque, bueno, nos agarró a todos medio de sorpresa en marzo, nadie podía salir de la casa, cómo resolvíamos las compras, cómo íbamos al supermercado, se iba a poder ir, no se iba a poder ir, iba a haber fila, no iba a haber fila. Y resulta que todo eso que pasó en la vida real tuvo un impacto súper importante en todo lo que es el comportamiento online, ¿sí? Vamos a tener players que capaz que no tenían una presencia, como es Vea Digital, no tenían una presencia súper fuerte en lo que es el e-commerce para supermercado, pero que pegaron realmente un salto a nivel porcentual gigante, ¿sí? Pasaron de 20.000 usuarios en febrero a casi 200.000 en mayo. Y después vamos a tener players que no crecieron, pero se consolidaron, ¿sí? Como van a poder ver a Carrefour, que creció casi un 50%, a Walmart, que creció casi un 28%, Supermercados Día, que creció un 10%, o Coto Digital. De hecho, acá le estamos mostrando una imagen mes a mes como para que sea claro y se pueda interpretar y se pueda ver. Pero si pasamos a algo más de evaluar tendencias, obviamente hay un tema de flujo en el cual hay tendencias a la alza y a la baja, pero por lo que vemos ver, la media de algunas entidades van en ascenso, o sea, se están consolidando como una oferta, una forma válida de poder hacer las compras. Lo podemos ver, por ejemplo, en la línea azul del centro. Esa es la anónima, ¿sí? Lo podemos ver en la línea de arriba, que es día, que uno ve que en marzo bajan, pero la realidad es que la tendencia, más allá de que tiene sus alzas y sus bajas, van de tendencia positiva. La anónima, Walmart, Carrefour, todos tienen tendencias positivas y que se mantienen en el tiempo, ¿sí? Entonces, es súper positivo entender que capaz el consumidor está cambiando. Todavía no lo podemos asegurar porque no salimos de esta coyuntura específica que es la pandemia, es la cuarentena,
es el COVID. Pero las tendencias se mantienen. No es que ocurrió algo, en marzo todo el mundo hizo compras online en el súper, y en abril, que ya se podía salir un poco, ya un montón de gente abandonó eso, ¿no? Sino que es algo que realmente se está manteniendo en el tiempo. Ahora, para hacer un análisis sobre el cuadro que vimos antes, pero para hacer un análisis un poco más profundo, lo que trajimos acá son las 4 subcategorías con más tráfico que tiene retail. Y lo que nosotros queríamos mostrar en esta diapositiva es cuán importante es el tráfico mobile en e-commerce, ¿sí? Estos son visitantes únicos. ¿Y cómo se distribuyen? En naranja van a tener los que acceden exclusivamente por mobile, en rojo exclusivamente los que lo hacen a través de desktop, y en celeste van a ver los que son multiplataforma, o sea que acceden al sitio desde ambos dispositivos. Y la realidad es que hay poco multiplataforma todavía, ¿sí? Hay o mucho mobile o mucho desktop, pero no tenemos el comportamiento de un consumidor multiplataforma, ¿sí? Por eso es muy importante, sobre todo lo podemos ver en esta instancia, de tener plataformas bien desarrolladas y adaptadas para los diferentes puntos de acceso. Porque capaz que si tenemos a alguien que es exclusivamente de móvil y entró y la experiencia no es buena, lo podríamos estar perdiendo, ¿sí? No va a entrar por desktop. Y a su vez hicimos este mismo análisis, pero no a nivel subcategoría como lo estamos viendo acá, ¿sí? Sino a nivel sitios. Obviamente Mercado Libre es el líder indiscutido con respecto a todo lo que es e-commerce a nivel país, porque está posicionado de esa manera. Pero obviamente queríamos traer otros competidores a la mesa, y para que puedan ver, la realidad es que la parte solo mobile sigue siendo muy preponderante, no solo en Mercado Libre, sino si lo podemos ver en Frávega, en Falabella. Bueno, Pedido Ya es un comportamiento muy particular porque tiene un componente de app que es muy importante. Pero Musimundo, Garbarino, Easy, ¿sí? Tiene un comportamiento que es muy marcado hacia el acceso a dispositivos móviles. Obviamente que esa experiencia va a cambiar, y lo que va a cambiar también es la asiduidad o la cantidad de tiempo que nosotros le dedicamos al mes, ¿sí? Lo que nosotros colocamos ahí a mano derecha es el promedio de minutos por visitante, y obviamente, bueno, Mercado Libre tiene aproximadamente 54 minutos al mes, es muchísimo, pero si evaluamos Pedido Ya, por ejemplo, que tiene 39,5, no necesariamente una persona se quedó 39 minutos y medio haciendo un pedido, sino que ingresó tantas veces al mes que fue sumando esos minutos, ¿sí? Genera esta idea de asiduidad dentro del comportamiento. Ahora, hablábamos de Mercado Libre como líder indiscutido, ¿no? Lo tenemos acá, lo tenemos planteado, y la realidad es que queríamos darle un poco de contexto a esto. ¿Por qué? Porque obviamente es el líder indiscutido, pero cuando empezamos a hacer el análisis para hacer la presentación, y mientras hablábamos con Adri de cómo lo íbamos a presentar y qué íbamos a mostrar, nos dimos cuenta que hay muchos actores que eran muy preponderantes en el off, o sea, que tenían muchas tiendas y que tenían una infraestructura grandísima, se encontraron con este desafío y crecieron a triple dígito, ¿sí? Acá están viendo, en esta diapositiva estamos viendo cómo cambia de febrero a agosto los visitantes únicos a un sitio web, ¿sí? Acá la realidad es que no agarramos el top, sino que intentamos agarrar los más representativos a nivel nacional. Falabella, Easy, Frávega, Tiendeo, Coto, Pharmacity, Garbarino, o sea, buscamos los más grandes, pero los que a nuestro entender tenían un comportamiento de off muy, muy preponderante, y se vieron ante el desafío de que de pronto no había más compra en persona, ¿sí? Si ustedes pueden ver, por ejemplo, Falabella creció un 265% en cantidad de personas que entraron, Easy un 135%. Obviamente Mercado Libre creció también, pero no tenía tanta oportunidad de crecer por el tamaño que tenía, ¿sí? Para hacer una idea, hoy en día Mercado Libre anda cerca de los 20 millones de usuarios únicos al mes.
O sea, tenía un desarrollo y tenía un mercado ya captado, pero podemos ver como actores que antiguamente no tenían tanta presencia online, hoy en día sí lo tienen, ¿sí? Y no solo en cantidad de usuarios, sino que lo podemos ver en engagement, ¿sí? Este cuadro, obviamente, le hicimos una escala logarítmica para poder ubicarlos y que sea representativo de todos. Mercado Libre estaría bastante más extendido hacia arriba. Pero si ustedes ven, en páginas vistas, Falabella creció casi un 600%, Easy un 285%, Frávega un 250%. La realidad es que hubo mucho cambio, mucho avance hacia el e-commerce, ¿sí? Hacia la compra online, que se ve también en los minutos. Bueno, en este caso sucede exactamente lo mismo, o sea, tenemos capaz que un mercado libre que sí captó parte de esa nueva necesidad, pero tenemos un Coto Digital que creció aproximadamente un 330% en cantidad de minutos, o Falabella que creció un 400%, o Garbarino que creció casi un 100%, o Walmart que creció casi un 230%. Son momentos que fueron aprovechados para pegar el salto a una opción online, ¿sí? Parte de nuestra agenda era revisar un poco el impacto del COVID, de lo que vimos. Hasta acá estuvimos hablando de cómo se comportaron las audiencias a nivel sitio en la Argentina. Ahora, si vemos a nivel LATAM, se generaron más o menos 23.7 millones de publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram durante el primer semestre del 2020. Y eso es casi un 38% más de lo que pasó en el 2019, ¿sí? Hablando de redes. Ahora, cuando empieza la pandemia, a partir de marzo, el promedio de publicaciones diarias en redes sociales crece un 23% en volumen, que es muchísimo, y se generan aproximadamente 10.7 billones de interacciones dentro de las propiedades de marcas y medios y anunciantes que nosotros monitoreamos. Realmente el crecimiento fue gigante. O sea, la gente estaba mucho más tiempo en redes sociales, de los cuales la mayor parte de ese contenido era de video, ¿sí? Los posteos de video fueron los que tuvieron más shares, después le siguieron los de foto y por último, recién los que tenían solo texto o tenían en su defecto un link, ¿sí? Y bueno, nosotros siempre lo mencionamos cuando hacemos el análisis, los posts entre 14 y 18 palabras son los que generan más interacción. Eso es un tip de lo que nosotros podemos observar a través de las herramientas que tenemos. Esto es para que se den una idea un poco de cómo fue cambiando en el pre y post pandemia. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue una evaluación de lo que era marzo-junio 2019 versus marzo-junio 2020. Obviamente tenemos un montón de categorías, algunas son claro ejemplo de lo que sabemos que pasó, todo lo que es travel se desplomó, pero por ejemplo en el caso de retail, esto es muy particular, pero Facebook y Instagram, ¿sí? En cierta manera en algunos lados perdieron un poco de publicaciones, pero ganaron mucho engagement, ¿sí? Igual acá estamos viendo la categoría general. Después vamos a hacer un análisis un poco más profundo porque encontramos algo súper interesante. ¿Qué pasó? Cuando fuimos a evaluar las subcategorías que nosotros tenemos de retail, nos dimos cuenta que, por ejemplo, todo lo que es ropas y accesorios en Instagram, aumentaron muchísimo la cantidad de publicaciones, ¿sí? Y eso aumentó muchísimo la cantidad de acciones. O sea, no solo la gente vio mayor contenido, ¿sí? Sino que generó muchas más interacciones con ese contenido. Para hacer una idea, una cuenta promedio que hablara de ropa en Instagram hasta febrero publicaba alrededor de 15 publicaciones al mes, ¿sí? A partir de marzo empezó a publicar entre 30 y 35, que esa fue una tendencia que llegó hasta julio, donde agosto bajó un poco. Pero si nosotros vemos las reacciones, a partir de marzo suben las acciones totales en promedio por publicación. Lo mismo pasa en Home and Garden,
que vemos sobre todo para la época de junio, julio, un crecimiento, o para la parte de supermercado. Supermercado creció muchísimo. Esto es Instagram. Lo que nos llamó mucho la atención cuando hicimos el análisis de datos es que esto mismo, visto en Facebook, no hay tendencia. Obviamente, todo lo que es supermercados apuesta mucho y publica mucho, pero lo hace desde más o menos mayo del año pasado, ¿sí? Empezó a crecer en enero, lo podemos ver acá, empezó a crecer más o menos en marzo del año pasado, es una tendencia alcista que después se mantiene con sus alzas y bajas, y la gente reaccionó a eso, lo tenemos acá, pero no es algo particular de este momento preciso de la pandemia, ¿sí? Online retail, lo mismo, o sea, hay una tendencia que fluctúa, pero una tendencia igual, y lo mismo las reacciones. La realidad es que cuando comparamos la realidad de Instagram versus lo que observamos en Facebook, vemos que hay gente mucho más receptiva del contenido que va a ver y que tiene muchas más chances de participar con ese contenido, ¿sí? Porque capaz que en Facebook, por más que aumente el contenido, como puede ser en todo lo que es Home and Garden, o sea, todo lo que sería casa y jardín, vemos que, por ejemplo, para julio aumenta, pero no vemos una reacción de la gente de este lado. Entonces, son ese tipo de correlaciones las que nos gusta entender para entender cómo se está comportando la gente y cómo se comporta la audiencia y cómo podemos reaccionar y activar nuestra estrategia social a partir de eso, ¿sí? Ahora, como un par de highlights, lo que queremos dejarles, pues la realidad es que esto iba a ser una charla corta y no queremos llenarlos de números. El consumo móvil depende del país, pero Argentina consume más minutos en desktop que en comparación con otros minutos de la región. La disponibilidad de apps en retail es un driver al consumo de tiempo del sitio de la categoría. Esto lo vimos antes cuando vimos la idea de que tenemos mucha gente que es solo mobile, ¿sí? Tenemos que buscar una experiencia que sea buena, porque si no, no los vamos a encontrar en desktop. Bueno, Mercado Libre es el sitio de referencia de la categoría de retail en América Latina en su conjunto. Y la situación actual mundial ha repuntado el consumo de la categoría de retail desde mayo en la mayoría de la región, ¿sí? Como vimos, todos han crecido un poco, excepto Brasil, pero bueno, a partir de mayo sí empezó a crecer. Por otro lado, el retail online en Argentina está creciendo, ¿sí? Inclusive pre-COVID, lo vimos en el year over year, creció casi más del 8%, ¿sí? Con respecto a su alcance total como de categoría. Los actores de la industria con grandes activos en off capitalizaron el movimiento online, Falabella, Garbarino, Frávega, tuvieron grandes crecimientos en lo que es tráfico, consumo de páginas, consumo de minutos. Se consolidan los supermercados online, ¿sí? Bueno, Instagram fue la red que más vio crecer las publicaciones y el engagement en la categoría de retail durante la pandemia, como lo vimos recién. Y en términos de minutos, la categoría de mayor consumo sigue siendo Consumer Electronics con casi 12 billones de minutos al mes, que realmente es muchísimo. Con esto, creo que igual quedamos con las preguntas para después, pero bueno, me pueden hacer llegar cualquier consulta que tengan, cualquier consulta que les haya generado la presentación y lo podemos charlar tranquilamente.